Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9, te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Primer día de abril, se acabó marzo, abril viene con muchas cosas, son las 9:01 de la mañana, entre ellas acaban de salir las cifras del IMASEC, ¿no es cierto? Además tenemos esta fecha clave porque empieza la operación Renta, vamos a estar hablando de eso en nuestra primera entrevista, aparte de otras noticias e informaciones económicas a nivel mundial. Mañana comienzan, recuerden, el tema de los aranceles recíprocos entre Estados Unidos y Europa, que es un capítulo más en esta guerra comercial, así que están pasando muchas cosas entretenidas en el aspecto económico, obviamente en el aspecto político y judicial también. Es cosa de que hayan escuchado el programa anterior, Hora Clave, para enterarse. Si no, pueden verlo en YouTube más rato y saber también todas las novedades con respecto a la actualidad local que hay hoy día y toda la semana. Les recuerdo que Clave Morse, este espacio donde decodificamos la economía, las empresas, el desarrollo productivo, los negocios, pueden seguirlo a través de nuestras redes sociales, en X y en Instagram, @Radio La Clave, también a través de LinkedIn, YouTube, donde pueden encontrar todas las entrevistas por separados para poder ver on demand, y Spotify, donde en la tarde aproximadamente se sube el programa del día, también para disfrutarlo entero mientras están en el auto, mientras están trotando con sus audífonos, para poder verlo en formato podcast en Spotify. Y el clásico, la 92.9, frecuencia modulada. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. ¿Conoce Bendito Residuo? Es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia, responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Ya, las cifras de hoy, sigue subiendo el dólar, sigue subiendo el euro. El dólar lo encontramos en 950,48, lejos de esos 917 que habíamos visto hace unos días atrás. Recordemos que eso tiene efectos principales, o sea, tiene que ver principalmente con todo lo que está sucediendo principalmente a nivel internacional, en la geopolítica, en la economía, y el dólar, como lo hemos visto en otras ocasiones, es el refugio, ¿no es cierto? Por lo tanto, empieza a subir, ¿ya? El euro, 1.026,75 pesos, también sube con respecto al día de ayer. El cobre se mantiene más o menos igual, están $5,05 la libra, una excelente cifra para nuestro cobre. La UEF, 38.899,12, y los petróleos, el Brent, $75,14 el barril, y el WTI, $71,84 el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Bueno, y ya con estos 13 grados en la región metropolitana, nublado, hace unos minutos atrás se dio a conocer el IMASEC de febrero. El Banco Central informó que la actividad económica cayó un 0,1%, aumentó un 0,1% en comparación con el mismo mes de 2024, o sea, una pequeña
alza, marcando el primer registro negativo de junio del año pasado. La baja se vio influida, como ustedes saben, básicamente por el tema de la energía, ¿no es cierto? También se vio por el apagón que hubo el 25 creo que fue 24 o 25 de febrero, no me acuerdo bien, ¿no es cierto? Y esta contracción anual del 0,1% en este segundo mes del año también tiene que ver con que febrero no fue, o el 2025 no fue un año bisiesto en comparación a otro año, y eso produjo esta contracción del 0,1% según el IMASEC. ¿Qué más? La minería también cayó, mientras el comercio y los servicios amortiguaron un poquito el impacto. Así que tema que vamos a estar conversando durante los próximos días y principalmente, seguramente mañana, con Daniel Tenú en nuestro análisis de mercado también. Ya han visto todos un montón de fotografías, ¿no es cierto?, del presidente en India, de otros personajes del gobierno, empresarios, emprendedores, gente del cine también, de las artes, una tremenda grupo, ¿no es cierto?, comisión, que fue desde Chile a este país para tratar de ver cómo podemos hacer más negocios con ellos, ¿no es cierto? Principalmente tomando en cuenta que dependemos bastante en este momento de los dos principales líderes, que son China y Estados Unidos. Bueno, en este contexto, Chile e India firmaron un acuerdo minero, todo esto en medio de las tensiones comerciales a nivel mundial. Codelco y la estatal india Hindustan, no sé si está bien pronunciado, pero me imagino, Hindustan Copper Limited, firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer la exploración y la explotación minera en este marco de la visita del presidente Gabriel Boric a India. El mandatario chileno destacó la importancia estratégica de los minerales críticos para Chile y advirtió además sobre las amenazas de aranceles unilaterales. Además, ambos países iniciaron negociaciones para un acuerdo de asociación estratégica integral. Al otro lado de la cordillera, la pobreza en Argentina bajó al 38,1% y Milei celebró obviamente esta caída histórica. El INDEC, que es el índice que muestra una serie de factores, informó que la pobreza en Argentina descendió en esta cifra, casi un 40%, en el segundo semestre de 2024, tras haber alcanzado un 52,9% en el primer semestre. La indigencia, que es la extrema pobreza, ¿no es cierto?, también cayó al 8,2%, reduciendo significativamente el número de personas en extrema pobreza. El presidente Javier Milei atribuyó esta mejora, obviamente, a sus políticas económicas y celebró en las redes sociales, como es tradicional en el presidente trasandino, en este tipo de situaciones. Vámonos con nuestro primer entrevistado de este día martes. Ya lo anunciamos, hoy día comienza la operación Renta 2025 y estamos con Eduardo Concha, socio de Taxi Legal de PKF Chile, para hablar, para decodificar, para desglosar todo acerca de este tema. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Qué bueno, un agrado tenerte aquí en Radio La Clave y desde ya, antes de comenzar a hablar de esto, les quiero recordar a todos los que nos están escuchando o viendo a través de nuestro canal en YouTube, pueden buscar Radio La Clave en YouTube, que pueden hacer algunas preguntas a nuestro entrevistado. Lo vamos a estar mostrando aquí, vamos a estar decodificando este tema en estos próximos 20 minutos, porque es un tema que obviamente le interesa mucho, no solamente a las personas, sino también a las empresas, a la pyme. Es un hito tributario, económico también en nuestro país. Eduardo, a ver, primero, cuéntanos qué es PKF Chile. Bueno, PKF Chile es una consultora que se dedica a la asesoría contable, tributaria, de advisory también, que tiene presencia en varios países, una multinacional de hecho, está catalogada dentro de la Big Ten, y estamos creciendo bastante ahora justamente con temas de nuevos clientes, harta publicidad y
Y nos ha ido bien, bastante bien. Súper. Alto trabajo en esta época, porque estamos en el cierre de auditoría. Yo me acuerdo que en enero, febrero, entrevistamos, en el programa Clave Morse, entrevistamos a un par de me acuerdo, 2 contadoras, ¿ya? Okay. Por diferentes temas. No era Operación Renta. Y yo les preguntaba, ¿y saliste de vacaciones? Me dijeron, no, nosotros no tenemos vacaciones hasta después de abril. No tenemos vacaciones. Me imagino que en verano no, bueno, a lo mejor puede que por ahí una arrancadita, pero febrero, marzo y abril es terrible. Sí, es así, ¿no es cierto? En general, desde todo el verano, digamos, enero, febrero, marzo, abril y mayo también, porque también hay que hacer declaraciones, los plazos terminan en mayo. Y ahora en junio hay declaraciones juradas también que hay que presentar con fecha tope 30 de junio. Entonces, claro, es casi una mitad de año bastante intensa, con harto estrés, harto trabajo, pero entretenido. Uno ya se acostumbra. Yo llevo hartos años trabajando en esto. De hecho, siempre trabajé en impuestos. Claro. Y claro, en un comienzo, cuando uno entra, dice, chuta, en mis vacaciones de verano, cero posibilidad. Pero no, cero. Sobre todo cuando uno es más junior, no tiene posibilidad de tomar vacaciones, pero ya uno se acostumbre. Y después, si uno puede, digamos, puede salir a otro país, digamos, buscar el sol. Pero sí, es bastante intenso en el verano acá. Bastante. Oye, a ver, toda la gente tiene claro lo que es la Operación Renta, ¿no es cierto? Pero creo que es importante explicar por qué es tan importante tener esta Operación Renta en nuestro país, ¿no es cierto? ¿Por qué dura este mes, a pesar de que hay una previa, no sé, son las declaraciones juradas y una serie de cosas? ¿Cuál es el peso de este hito tributario en nuestro país? Bueno, buena pregunta, porque efectivamente el país se nutre de los recursos que origina los impuestos que debemos pagar todos los chilenos. ¿Te fijas? Entonces, la verdad es que la fuente de ingresos es bastante significativa y el proceso de Operación Renta es básico para efectos de lograr la recaudación fiscal y tener con eso el cumplimiento de los hitos de cada uno de los gobiernos. Es decir, cada uno de los gobiernos se apalanca también con los impuestos, con reformas, con alzas, con optimización, como lo ha hecho este gobierno. Entonces, yo te diría que es un hito importante. Además que alguien preguntará, ¿pero por qué en abril? ¿Por qué no en diciembre? Claro. ¿Por qué en abril? Bueno, porque efectivamente la Operación Renta recoge los ingresos que cada uno de nosotros, las empresas, las personas naturales, las personas jurídicas, obtiene desde el 1 de enero del 2024, en este caso, hasta el 31 de diciembre. Entonces sería impracticable que tú tuvieras que hacer tu declaración en diciembre o en enero. La verdad es que el sistema está tan bien hecho que funciona de una manera como una suerte de triangulación en el cual existe primero, como tú decías, en marzo las declaraciones juradas, que es la información que la empresa entrega a impuestos internos para que ellos ya la empiecen a reprocesar. Impuesto interno, que es el otro ente significativo acá, la segunda pata, digamos, toma la información, y el tercero que entra, digamos, a jugar en este partido es el contribuyente, quien hace su declaración y de alguna manera se forma el triángulo, y tú puedes ver ahí que efectivamente la información que entregó la empresa respecto de una retención, por ejemplo, es equivalente a lo que el contribuyente va a declarar. Claro. Entonces, con ese cruce, si tú tienes una solicitud de devolución, no vas a tener ningún problema, lo cual en general funciona. El sistema acá en Chile funciona bastante bien, es muy completo, la parametrización de la información es realmente impresionante lo que hace y lo que ha logrado Impuesto Interno durante estas décadas, porque esto partió en el año 90, en la década de los 90, con todo un sistema de computacional, de cruce de información. Después se empezó a complementar con las declaraciones juradas, que hoy día son más de 70, y claro, así la información Impuesto Interno la tiene, y de alguna manera hoy día Impuesto Interno prácticamente te arma una suerte de declaración. Claro. Por ejemplo, si tú tienes sueldo y tienes honorario, la verdad es que prácticamente es llegar, meterse en la página y apretar un botón, porque toda la información ya está. Ahora, hay inconsistencia a veces, claro, pueden existir alguna inconsistencia que no te permita automáticamente apretar el botón, pero en general funciona muy, muy bien el sistema. Sí, es importante recordar, para los más jóvenes especialmente, que esto antes se hacía de alguna forma a mano. A mano. Y yo recuerdo cuando el Servicio de Impuesto Interno empezó a poner la obligatoriedad
por ejemplo, las boletas de honorarios online, la declaración de renta, que debe haber sido unos 18 años más o menos, unos 18, 17 años, se produjo una revolución, pero no solamente fue una mejora para el sistema tributario, sino que fue una posibilidad para que muchas pymes y empresas se subieran al mundo digital. O sea, fue todo un tema que a veces es importante recordarlo, porque como dices tú, todo es bastante digital y eso no se encuentra en muchas partes del mundo. No, por supuesto que no. De hecho, en un comienzo vinieron muchos países acá a ver cómo estaba funcionando el sistema en Chile, porque realmente yo conversaba con unos colegas la semana pasada en una comida, que en Perú, por ejemplo, también tienen un sistema parecido a este, pero no es tan completo, no es tan automático. Entonces, realmente acá tú tienes una ventaja de simplificación, de tranquilidad también, porque de alguna manera tú confías en que el organismo fiscal te está entregando una solicitud de declaración que es correcta. Para el caso de las pymes también, hoy día, por ejemplo, las pymes tienen un sistema de tributación sobre base de ingreso percibido y gasto pagado. No es como las empresas, digamos, las empresas normales que tienen... hay una diferencia. A ver, hay una diferencia en las pymes. Ya, vámonos, te adelantaste un poco, pero qué bueno, vámonos a primero cómo la esfera pyme se mete al tema de la declaración renta y cuál es la diferencia con las grandes empresas. Claro, lo que te iba a comentar es que hoy día, por ejemplo, las pymes tienen la particularidad de poder entrar a la página de impuestos internos y obtener prácticamente una guía para poder hacer su declaración, una guía práctica, porque muchas veces las pymes que si tú te metes en los límites de ingreso para clasificarte como pyme, son ingresos monstruosos. ¿Sí? Claro, son ingresos monstruosos de 50.000 UTM, es decir, son montos bastante grandes, pero clasifican como pyme. Entonces, tú tienes esa particularidad de poder entrar y tener una guía práctica con impuestos internos en la página, donde te guía perfectamente hasta hacer tu declaración. Y como te decía, las pymes hoy día tienen una diferencia que es bastante significativa respecto a la tributación, porque es mucho más simple. ¿Por qué es simple? Entre comillas. Es simple porque su base imponible va a estar determinada por ingresos percibidos, cash, contra sus gastos pagados. Acá no hay estimaciones de gastos, no hay gastos de vengado, no hay ingresos percibidos por anticipado, que son algunos conceptos que uno maneja en la jerga tributaria, pero es bastante más simple. Entonces, de alguna manera, tú tienes una caja chica, donde tienes caja que entra por tus ventas y caja que sale por tus gastos, por tus costos. Gastos tiene que ver compras, por ejemplo. Las compras, fundamentalmente las compras. Personal también, pago de personal. Exacto, todo lo que tenga que ver con gasto efectivo, gasto pagado. Y beneficio, por ejemplo, de poder llevar a gasto también tus inversiones en activos fijos, supongamos los computadores, es decir, hay toda una estrategia para que... como los autos también, los camionetas, esas cosas también. No, eso no. Efectivamente, la ley de la renta tiene un artículo puntual que deja fuera como gasto aceptado todo lo que tiene que ver con automóviles, pagos. Pero otras cosas sí, como computadores, camionetas, etcétera. Perfecto. Claro, exactamente. Así que es bastante didáctico, es bastante bueno y entretenido. Hoy día tú te metes en la página de impuestos internos y claro, mi SI, y tienes un abanico de alternativas donde tú puedes emitir tu boleta de honorario, tu factura, perfectamente y muy simple. Tienes el agente retenedor y con eso la información va a la empresa y tú apagas el computador y ya sabes que la información está tanto en la empresa como en impuesto interno. Por lo tanto, ese cruce hace que tu declaración de impuesto a la renta sea mucho más sencilla de confeccionar, porque prácticamente está todo ahí. A menos que tú tengas, por ejemplo, algún ingreso, algún dividendo que tú percibiste en el extranjero. Ahí es distinto. Que tú tienes que declarar, tienes que hacer un cálculo especial y ahí se te complica un poco la situación. Y bueno, para eso estamos nosotros los que estamos asesorando en PKF para efectos de poder ayudarlos en todo lo que tenga que ver con su declaración. Pero como te digo, todo lo que tiene que ver con la tributación en Chile, con ingresos percibidos en Chile, la verdad es que está bastante completo. Eduardo, ¿cuáles son las principales modificaciones de esta operación renta con los años anteriores? Mira, en términos estructurales, prácticamente el formulario 22 no tiene grandes modificaciones. Yo me acuerdo, como tú mencionabas hace un rato atrás, cómo eran los formularios antes, que eran de una planilla
el anverso y el front, y claro, era muy sencillo. Claro. Hoy día es mucho más completo. Hoy día tiene información contable, extracontable, tiene información financiera, estados financieros, que tú decías, bueno, pero ¿para qué te sirve esto? Bueno, todo eso está más o menos igual respecto del año pasado. Lo que se ha cambiado, por ejemplo, es que ahora tú tienes que tener obligatoriamente un correo electrónico. Ya. Tienes que tener, para efecto de hacer tu declaración, tienes que tener un correo electrónico. También el año pasado Impuestos Internos puso una alternativa para poder declarar platas que tú tienes emposadas en tu empresa, que es el impuesto sustitutivo de impuestos finales, que también es algo nuevo que se aplicó este año, que va en la declaración. Y tengo por acá apuntado el crédito de viviendas nuevas, que también eso se aplicó hace muchos años atrás, el famoso artículo 55 bis, que tú tenías derecho a rebajar tus intereses de los créditos hipotecarios. Bueno, ahora hay una alternativa también parecida, que tiene un tope más o menos de 1.070.000 pesos, pero que te sirve como rebaja a tu base imponible para efectos de la definición de tu última línea, digamos, de evolución o pago. Y hay que tomar en cuenta también que las personas que tienen boletas de honorario, ahí subió un poco en enero, ¿no es cierto?, digamos, el porcentaje que se retiene. Exacto. Y las devoluciones además no van a ser tan suculentas como años anteriores, porque justamente por este proyecto del gobierno de que parte de ese dinero se vaya finalmente a las pensiones a las personas independientes, para que no tengan estas lagunas. Súper importante explicar también y decirle a la gente, porque quizás estaban acostumbrados en años anteriores a como hablábamos hace un rato fuera del micrófono, como un bonito que llega generalmente a la gente independiente. Claro. En abril-mayo, digamos, y eso ya no va a ser tan grande, digamos. Exactamente, efectivamente, antes tú tenías una retención, años atrás, un 10%, hoy día el año, para el año tributario 2025 fue un 13,75, ahora subió un 14,25, y claro, esa retención de alguna manera era un pozo que tú tenías y que podías obtener en abril o mayo, porque era una devolución del 100% de esa retención. Hoy día, para efecto de los independientes, que ellos, cuando tú eres independiente, no tienes obligación de cotizar, por lo tanto, quedas de alguna manera en desventaja, y con esta reforma tú tienes un pozo como para poder cubrirte respecto de esos temas. Te quería preguntar, Eduardo, ¿cuáles son las sanciones también o que enfrentan quienes no hacen su declaración a tiempo? Y si hay un porcentaje importante de gente que se le olvida o que lo deja para última hora y finalmente no lo hace, o si hay posibilidad de hacerlo después de abril también. Sí, hay plazo para presentar rectificaciones, por ejemplo. A ver, aquí tenemos dos situaciones como tú señalabas. Una, que tú no hagas tu declaración. Claro. Si tú no haces tu declaración de impuestos en los plazos, digamos, del 1 de abril al 30 de abril, tú tienes una multa de un 10% del monto adeudado por impuestos. Y si esa declaración no la haces durante los primeros 5 meses, ese 10% sube a 12%, al mes siguiente a 14%, es decir, va subiendo 2%, pero acá hay un tema bastante interesante que respecto a la multa. Bueno, todo esto es reajustado por IPC, es decir, si tú no pagaste en abril tu impuesto y lo vienes a pagar en septiembre, ese impuesto adeudado tú lo reajustas por la variación del IPC, y ahí le aplicas esta multa, el 10% va al 2% mensual, pero el interés no tiene tope, la multa tiene un tope de un 30%. Ya. El interés no tiene tope, va sumando 1,5% por mes. Entonces, yo en la práctica he visto impuestos que no se han pagado o no se han pagado en su totalidad, y después con fiscalizaciones de año realmente se te vuelve una montaña de plata, porque el interés nunca tiene límite. Y el Servicio de Impuesto Interno, pero da facilidades al respecto, ¿no? Claro, los procesos de fiscalización, digamos, más que facilidad. Hoy día Impuesto Interno es un organismo muy, muy profesional. Es una ventaja. Antes quizás la gente pensaba, bueno, Impuesto Interno, lo único que quiere es sacarte plata al revés. Ellos tienen una obligación evidentemente de recaudación, pero es un organismo muy profesional, donde tú puedes efectivamente lograr aclarar tu situación tributaria y limpiarla, es decir, hay plazos para pagar también tu impuesto adeudado, es decir, hay hoy día una conciencia fiscal como para estar tranquilo.
Eduardo, ¿cuáles también son las fechas clave para presentar la declaración de renta? Perfecto. Como te decía, la declaración de impuestos se tiene que presentar entre el 1 y el 30 de abril. Sí. Pero lo que nos interesa a las personas que estamos con devolución o los que tienen impuestos a devolver, hay un espacio entre el 1 de abril y el 21 de abril, y tú vas a tener tu devolución de plata el 15 de mayo. Ya. Es decir, una ventaja. Si tú eres ordenado y como te explicaba en un comienzo, si este sistema de triángulo funciona bien entre la declaración jurada, impuesto interno y tu declaración, y la haces dentro de este plazo, el 1 de abril al 21 de abril, tienes tu devolución el 15 de abril. Ahora, como el plazo vence el 30 de abril, la fecha entre el 22 y el 30, pides tu devolución, la va a tener el 30 de abril. Lo cual 15 días de ventaja es bastante bueno. ¿Qué sucede si una persona está haciendo su declaración renta y ve que hay inconsistencias por alguna empresa que le pasó una boleta de horario u otro tipo de servicio? ¿Cómo resolverlo y antes de que se cumpla el plazo, digamos? Mira, esas situaciones que se da bastante, digamos. Se da bastante, sobre todo en la boleta de honorario, porque como la tributación de las personas es sobre base percibida, puede ser que tú emitas, por ejemplo, una boleta de honorario que el clásico en diciembre, claro, y te la pagan a ti en enero. Entonces tú piensas que tienes que tributar por la emisión de la boleta de diciembre. No es así, eso ya quedó para el próximo año tributario. Claro. Entonces hay un espacio de 15 días, hasta el 15 de mayo, donde tú puedes rectificar tu declaración. Y esa rectificación puede ser por algún error de la empresa, que es quien es la obligada de rectificar, y pasa mucho, sobre todo con las declaraciones juradas de sueldo. A veces se complican por el tema de las reliquidaciones de sueldo, los pagobonos que tienen efecto retroactivo, tienen ese plazo para poder rectificar. Una vez rectificado eso, automáticamente tu declaración, que puede estar observada, va a quedar limpia. ¿Qué ingresos están exentos de impuestos y no requieren declaración? Bueno, en general, cualquier persona que tenga ingresos bajo los 10.400.000 pesos no está obligada a declarar. Ya. A menos que tenga, por ejemplo, un sueldo. Estamos hablando anuales. Anuales, sí, muy buen punto. Estamos hablando de ingresos anuales. Fuera mensuales. Sí, claro, es otra cosa. Claro. Pero sí, si tu ingreso entre el 1 de enero del 2024 y el 31 de diciembre del 2024 no supera los 10 millones y tú tienes solamente una fuente, por ejemplo, un sueldo, tú eres empleado, no tienes obligación de hacer tu declaración por cuanto tu obligación tributaria ya fue cumplida mes a mes. Ya, perfecto. Pero si tú tienes un sueldo o dos sueldos de dos empleadores, ahí vas a tener que hacer tu declaración porque probablemente va a haber una reliquidación. Y lo más común es que tengas un sueldo y algún otro ingreso, un dividendo, un arriendo, o tengas honorarios. Bueno, ahí sí vas a tener obligadamente que hacer tu declaración. Sí. Y independientemente de estas inconsistencias que hablábamos delante, ¿cuáles son los típicos errores o los más comunes al declarar la renta y cómo poder evitarlos? Mira, tu primera pregunta era ¿Cómo tratar de hacer bien la declaración sin que hayan errores? Lo primero, te diría yo, es meterte a la página de impuesto interno y ver si es que tienes alguna observación de años anteriores. Eso no lo hace mucha gente, pero eso queda en tu historial tributario. Entonces, si tú tuviste, por ejemplo, el año tributario 2024, el año anterior, alguna inconsistencia por algún ingreso no declarado, o quedaste en un proceso de fiscalización no concluido, probablemente esta declaración y tu solicitud de devolución no va a ser enterada por cuanto tú ya vienes con un problema anterior. Entonces, hay que observar si tienes algún tema del año anterior. Segundo, revisar tus declaraciones juradas. ¿Quiénes te retuvieron? ¿Están bien las retenciones? ¿Corresponde a lo que tú tienes más o menos registrado? ¿Te cuadra? Y tercero, efectivamente cumplir con declarar todo lo que tienes que declarar, porque por ejemplo hay casos que tú tienes un arriendo y ese arriendo puede que no esté en ninguna parte, es obligación tuya declararlo. Entonces ahí puede haber algún tema de inconsistencia o algún tema de observación posterior. Claro, o para qué hablar de todo la informalidad, por ejemplo, que ha aumentado hasta casi un tercio, digamos. Sí. Para qué hablar de eso queda ahí en negro, como se dice. Bueno, por eso que vino esta suerte de reforma respecto de los ingresos de 50 personas distintas en el mismo mes, porque claro, efectivamente, sobre todo en el tema de IVA, que es uno de los impuestos que más recauda en Chile, es importante tener ese
catastro de información, porque ahí hay una fuente de impuestos que no se están pagando. Claro. En el caso de la renta, es más difícil, porque, por ejemplo, si tú tienes una inversión y tienes un dividendo percibido, de nuevo se produce esa triangulación. Sí, entonces, quien es la empresa tiene la obligación de informar a impuesto interno el dividendo que te pagó. Impuesto interno ya tiene esa información y tú después ves tu declaración y vas a ver esa triangulación que va a estar perfecta. Oye, Eduardo, me quedan miles de preguntas, yo sé que a los usuarios también, así que yo creo que vamos a tener que invitarte de nuevo como a mitad de abril. Claro. Vamos a juntar preguntas de quienes nos siguen, tanto de personas particulares como de pymes y de empresas también, aunque, bueno, claramente las empresas grandes ya contratan servicios como los de ustedes, por ejemplo. Exacto. Vamos a tratar de juntar preguntas y hacer algo en la segunda quincena, ¿te parece? Me parece muy bien, Daniel. Gracias. Ya. Eduardo Concha, socio de Tax y Legal de PKF Chile, hablando un poco y aclarándonos varios puntos y cambios de la operación Renta 2025 que comienza hoy. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué hace usted? Y a la vuelta de comerciales viene nuestro bloque de sostenibilidad que hacemos junto a Sistema B y tenemos un invitado bastante especial, a Alexis Cami, que es fundador del Observatorio de la Conciencia Empresarial. Así que quédense en línea. En la 92.9 de